noches, bienvenidos a este acto de la presentación del libro 2065 de José Miguel Gallardo. La verdad que bueno, es un placer para nosotros, para el Ayuntamiento, el que podamos realizar este acto y que este libro se presente hoy aquí, máxime cuando eres un vecino tan conocido por todos y además a nivel de internacional, porque bueno, todo el mundo conoce tu cara con el tema de la presentación del tiempo en televisión española. La verdad que además es gratificante presentar este libro. Yo lo adquirí hace poco, el martes, y se lo decía al autor, a mí me tiene enganchado, porque bueno, la historia es una historia que engancha, pero además es un libro que, viendo las noticias que estamos viendo últimamente, con esta ola de calor, con estas altas temperaturas un poco inusitadas, aunque estamos en verano, pero son altas, la verdad que es un libro que hace reflexionar sobre todo el tema del cambio climático y que es algo que debemos tomarnos en serio, yo creo, porque lo que refleja este libro en cuanto a lo que a climatología se refiere, pues no puede que no esté tan lejano. Yo nada más voy a dar una breve pincelada sobre la biografía de José Miguel y cedo la palabra al alcalde. José Miguel estudió física y meteorología. Empezó como hombre del tiempo en Radio Enlace y en Punto Radio Extremadura. Fue hombre del tiempo en la Televisión Autonómica de Aragón y en Canal Extremadura. También en el informativo matinal de Telecinco. Y en 2009 se incorporó como hombre del tiempo en Televisión Española. Además, también cuenta con otro libro, en este caso es sobre meteorología, el libro Va a llover, aprende a predecirlo. Sin más, cedo la palabra al alcalde Elian. Bien, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta presentación del libro que tan amablemente José Miguel Gallardo va a efectuar esta noche. Agradeceros, como digo, la presencia de todos vosotros y todas vosotras, de la tarde calurosa. Creo que os lo iba a comentar un poco, pero que no podríamos haber cogido un día más concreto relacionado con el libro. Son cosas que no tienen que hacer de pensar. Mostrarte mi gratitud, José Miguel, por estar presente esta noche aquí, por haber hecho un hueco con toda urgencia, porque sé que estás atareado y ocupado con la presentación de este primer libro que has escrito. Yo he de confesaros esta noche aquí que a mí me llegó, por allá por el mes de mayo, me llegó una información que estabas ultimando el libro y que lo ibas a publicar de manera inmediata. Confieso, me puse en contacto con mi compañero concejal de Cultura y le dije que había que presentar el libro en Campanario. No me cabía duda de tu predisposición, sí o sí. Como digo, el libro no voy a resaltar yo aquí por lo que está consiguiendo en sí. Se presentó, si mal no recuerdo, si me corrigen en algo, el pasado 6 de julio en Madrid. 6 de julio. Es uno de los más vendidos en Amazon, la Casa del Libro, FNAC, y todas las previsiones, me imagino, que tendría previstas, pues van superándote día a día, que es en definitiva de lo que se trata. Es una novela de acción, thriller, que resalta y se ocupa y preocupa por temas bastante importantes en la sociedad de hoy en día. Efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, poder corrupto. Es la sociedad que todos y todas podemos visualizar con los problemas que estamos atravesando hoy en día. El libro tiene una nota al principio, hablo de memoria. En Madrid, lunes 6 de agosto del año 2065, temperatura mínima 25 grados, máxima 46,6, 183 días sin vivir, o sea, 183 días sin llover. Estamos hablando 48 años vista, desde el punto de vista de una novela, pero que hay datos, como decía antes Frank, y posteriormente, más pormenorizadamente, llevará a cabo su autor, pues no tienen dar que pensar. Por eso decía antes que ayer me comentaban que desde el año 1930 aquí en Campanario se habían alcanzado los 46
grados. Ahí queda, creo que todos debemos de pensar sobre los problemas que tenemos hoy en día. El cambio climático ya no es algo que venga, es una realidad, la tenemos todos y todos podemos aportar cosas y hacer cosas. Como digo, agradecerte tu presencia, te deseo de todo corazón la mejor de la suerte, que sea un éxito tu libro como está siendo. Hay algún pasaje por ahí que otro que esperemos que no salga en realidad. Las temperaturas se van haciendo, otros que no salgan en realidad, y otro con un alcalde de un municipio cacereño que no termina bien parado, dicho sea de paso. Por eso digo que no salgan en realidad todas las notas que aparecen por ahí. En cualquier caso, como digo, desearte la mejor de las suertes, felicitarte personalmente. Muchísimas gracias. En muchos sitios que presentes este libro será un éxito, pero estoy convencido que para ti, campanariense, será algo especial presentarle en tu pueblo, y es lo que pretendíamos. Felicitar a tus padres y a tu familia, sin duda alguna se sentirán orgullosos de su hijo y del trabajo que presenta esta noche aquí, y nada más, desearte la mejor de las suertes y que todo sea un éxito en esta andadura que inicias o que hayas iniciado como escritor. Una última reflexión que a título personal quiero hacer aquí en Campanario, ante todos vosotros, y es el común denominador que suele existir en estos momentos y en Campanario. Campanario, cultura, libro y otra vez el apellido de Gallardo. Nada más, muchas gracias. Como tú quieras, Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Por respeto a todos los que están de pie, al calor que hace, voy a intentar ser breve. Abrimos un coloquio de preguntas y ahí tardamos lo que os apetezca. Yo lo que quería presentaros un poco es por qué escribí este libro, porque casi el origen, por decirlo de alguna manera, era cuando yo estaba con... Me voy a quitar esto porque os veo con trocitos negros. Con Sor Victoria en el colegio recuerdo el día que nos sentó en corro alrededor de la pizarra, que conforme entrabas había como, la pared hacía como un recodo y aquí estaba la pizarra. Nos puso en corro, en sillitas diminutas. Y allí nos enseñó las vocales, obviamente también las consonantes no las recuerdo, pero ese día yo me quedé maravillado de que esas letras tuviesen tanta magia, se pudiesen hacer tantas palabras y con las palabras tantas historias. Y desde ese día, desde que empecé a leer, eso no lo recuerdo, la ilusión de mi vida era escribir. En estos últimos días he tenido muchas entrevistas, en todas cuento el mismo pasaje, me llamaréis pesado, pero bueno. Yo recuerdo en mi casa, que cogía el cuento de los viajes de Gulliver, que era de mi hermano, y lo copiaba en una libreta para decir que lo había escrito yo. Y es que era el sueño de mi vida, escribir por aquel entonces un cuento y luego ya más adelante la novela. Esta novela me costó 8 años más o menos desde que tuve la idea, aunque los últimos 4 fueron los que más trabajé en ella. Yo tenía muy claro cómo quería que fuese el inicio, tenía muy claro cómo quería que fuese el final, pero no conseguía que encajase. Y lo que yo quería era hacer o escribir la novela que a mí me hubiese gustado leer, porque si yo por aquel entonces no sabía si me la iban a publicar o no, pero decía, si no me la publican, al menos me quedo con la satisfacción personal de que he escrito lo que yo quería escribir, lo que yo quería leer. Y un día, camino de Televisión Española, saliendo del metro, se me ocurrió la idea que el principio y el final encajaban perfectamente si el hilo conductor era el cambio climático. Y a partir de ahí empecé a hacer el guión, empecé a apuntar todas las ideas, y eso aproximadamente fue 1 año y medio, otro año y medio escribiendo, y luego ha sido casi otro año y medio con correcciones una detrás de otra. El libro lo leí como 8 o 10 veces hasta que quedase de la forma que yo quería que quedase. El libro es una novela de ficción, no es un libro de meteorología, no es un libro de climatología, simplemente que se sustenta sobre una base que es real, sobre el 5º informe del IPCC, que es el informe intergubernamental de los expertos del cambio climático,
En ese informe hay 4 vías por las que el planeta podría evolucionar con una tecnología más eficiente y contaminando menos, o con una tecnología más estancada y contaminando más. La mejor de todas, la más óptima, está demostrado que no es viable porque esa tecnología no está desarrollada o inventada, por decirlo de alguna manera. Y como yo quería que fuese realista, que el lector se pueda sentir en ese escenario, entonces elegí la segunda menos mala, siendo optimista, porque tal y como están las cosas, igual puede ser peor. También era la idea de, si hacemos lo poco que estamos haciendo, va a pasar esto, pero si no hacemos nada, la cosa puede ser bastante peor, y es bastante preocupante además. Es que el cambio climático nos puede robar muchas cosas, como por ejemplo, se espera que la precipitación es más difícil de pronosticar, pero se espera que los periodos secos se dilaten y los periodos húmedos sean más reducidos y más intensos. Eso significa que vamos a tener sequías prolongadas, cuando lleguen las lluvias van a ser torrenciales, el suelo está prácticamente rocoso, seco, no es capaz de soportar toda esa agua, de absorberla, inundaciones, pero es que además con la sequía, en muchas comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, creo que también Murcia, ahora en Galicia, aunque parezca mentira, debido a la falta de lluvias, el agua que tenemos para beber adquiere muchos sustratos y se recomienda no beber, incluso en la Comunidad Valenciana se ha llegado a recomendar ni siquiera utilizarla para cocinar. Es decir, que es que el cambio climático nos puede robar un derecho básico de toda la humanidad, que afortunadamente nosotros tenemos, pero mucha gente en el planeta no la tiene, que es ir al grifo, abrirlo, poner el vaso y beber. Hasta ese punto el cambio climático puede influir en nuestra vida. Va a generar hambrunas, va a generar guerras. De hecho ya hay alguna. La nieta del capitán Cousteau trabaja para la protección del Mediterráneo y dice que los refugiados sirios, esa palabra es un poco tabú para algunos políticos, en último extremo ya son refugiados del cambio climático, son refugiados climáticos porque en la frontera entre Turquía y Siria está el río Éufrates, hay conflictos por las aguas, conflictos que derivan en tensiones, que derivan en tribus, que al final derivan en conflictos religiosos y en último extremo la guerra. Entonces este es el panorama en el que he querido ambientar 2065. ¿Y por qué del año 2065? Porque yo quería un año que fuese lo suficientemente lejano como para vernos ya en un cambio climático, por decirlo de alguna manera, aunque no estaba bien dicho, bien desarrollado, pero lo suficientemente cercano como para que la mayoría de los lectores o sus hijos estén vivos y vean a lo que nos enfrentamos. Y el problema real de lo que estamos haciendo es que lo vamos a vivir nosotros. Y esa era la idea, concienciar a través de una historia que he intentado cargar de suspense y de intriga, porque me encanta el género negro, thriller, concienciar al lector, que el lector sea capaz de ver a través de otros ojos, una vez termine el libro, las noticias, el mundo, porque últimamente pasan tantas cosas en el mundo que casi vamos al titular, no hay tiempo para profundizar en la noticia, es casi dame el titular en Twitter y ya ha pasado tanto en el mundo que ya ha quedado caduco. Entonces mi idea era reflexionar, he desgranado página a página el IPCC para poder ambientarlo bien en sus aspectos socioeconómicos, políticos, medioambientales, tecnológicos. Y con ello ha salido 2065. De la trama no quiero decir mucho por no hacer spoiler y no estropeársela a nadie, pero más o menos el argumento es el que habéis visto ahí. El calentamiento global en el año 2065 está generando muertes, ya lo está haciendo, pero irá más. Y descubren que tras esas muertes también se han escondido algunos asesinatos. Esos asesinatos han ocurrido con fenómenos meteorológicos adversos. Y ahora se va a acercar un huracán a la península ibérica, un huracán de categoría 5, y se cree que van a volver a matar. Y al que van a matar es a un meteorólogo. Si lo pronostica bien, bien. Si lo pronostica mal, como el del bigote. Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, me vais a dejar que os diga una cosa más antes de abrir el coloquio respecto a los huracanes, que puede parecer una fantasía mía que un huracán venga a la península, pero es que no es una fantasía mía. Os quiero poner otro vídeo, porque creo recordar que los restos de 2 huracanes pasaron por Campanario, o cerca de Campanario. Vale. El primer huracán, datos desde 1882, llegó a la península en el año 1952. Por aquel entonces, por lo visto, no se ponía nombre a los huracanes, así que este no tiene nombre. Fue la tormenta tropical número 5. Voy a hacer el nombre de se formó por aquí y vino así, los restos entraron por Huelva, pasaron por Extremadura y se fueron hacia Francia. 1952. 15 años después, en el 67 llega una tormenta tropical como tormenta tropical, no los restos de nada, que recorre todo el Cantábrico. Y eso desde 1862. A partir de entonces, en los últimos 30 años, han venido bastantes, ¿vale? ¿Qué es lo preocupante? Os dejo ver el 1987, el Campanario, en el 91 casi entra en Portugal, en el año 92 entra en Galicia, lo tenéis ahí, era el huracán Francis. Vuelve a Campanario, el huracán Jim, en el 98. En 2005, como tormenta tropical, entra en Huelva y entra en Canarias. En el año 2006, Gordon, que dejó problemas en la costa. 2012, casi roza Extremadura. Y en 2015 estaba el huracán Joaquín, que parecía que iba a entrar en la península, pero al final se desvió hacia el Golfo de Cádiz y casi llegó a Lisboa siendo tormenta tropical. No solo hablamos de temperaturas del aire, o sea, con el cambio climático no solo hablamos de que van a subir las temperaturas de la atmósfera, también del mar. Y los huracanes se nutren, comen del vapor de agua que libera el mar. De hecho, cuando entran en tierra, que dejan de tener ese aporte de vapor, se van deshaciendo. Los océanos se están calentando y han aprendido el camino a España. De hecho, en los últimos 30 años, 8 o 9 creo que han venido para acá. Es decir, que estamos hablando de que empieza a ser normal la visita de momento, tormentas tropicales. Pero cuanto más caliente esté el océano, más energía van a tener esas tormentas y llegará el día que llegue el primer huracán de categoría 1, más adelante el primer huracán de categoría 2 y, ¿por qué no, en 2065 un huracán de categoría 5 como cuento aquí? Y España no está preparada para huracanes. Este mismo pueblo, que han pasado 2 huracanes por aquí, quizá lo de menos es la lluvia, que puede ser importante, pero sobre todo sería más importante en la costa, porque una vez que avanza hacia el interior, esa lluvia va a menos, porque pierde potencia, porque pierde su aporte energético. Pero el viento sí es importante, derriba casas, derriba muros, y las casas en muchos pueblos, este concretamente, no está preparado para el huracán. Es decir, que de aquí a poco el cambio climático nos puede robar mucho y se hace muy poco. Termino ya con esto, que era otra idea que quería comentar. El famoso acuerdo de París del año pasado, creo recordar, o del anterior, ya no me acuerdo, el COP21, que era un acuerdo global de todos los planetas para intentar mitigar los efectos del calentamiento global, reconoce, es que ni siquiera lo ocultan, es que reconoce en el anexo que no es suficiente los acuerdos a los que se han llegado para frenar el calentamiento climático. Su objetivo era que la temperatura del planeta en 2100 fuese menor a 2 grados respecto a la época preindustrial. Y reconocen en el texto, es que no me lo invento, lo podéis mirar, que con esos objetivos que se han marcado la temperatura se quedaría en 2,7 grados superior a la época preindustrial. ¿Y esto qué significa? Significa que con esa temperatura, que parece nada, con esa temperatura podría ponerse en peligro de extinción entre el 20 y el 50% de las especies del planeta. Si no hacemos nada, y hay algunos países, el señor Trump, que dice
que no. Bueno, pues si no hacemos nada, la temperatura del planeta estaría entre 3,7 y 4,8 grados en 2100 respecto al nivel preindustrial. Si 2,7 grados supone poner en peligro de extinción al 20-50% de las especies, imaginaros si no hacemos nada. Y vamos tarde, porque si queremos evitar que la temperatura sea 2 grados centígrados superior a la época preindustrial, tenemos que emitir no sé cuántas gigatoneladas de CO2, que está aquí en el libro, no recuerdo el número. Pero en el año 2011 ya habíamos emitido el 65%. Y seguimos haciéndolo, y más que se va a hacer. China, Estados Unidos, India... Aunque hablamos de los países en vías de desarrollo, es mentira. Si veis los vídeos de la NASA, los países que más contaminan somos nosotros, los del hemisferio norte, los más desarrollados. Es decir, es que no se está haciendo nada. Y era lo que pretendía hacer ver qué significa realmente el calentamiento global a través de la novela, que, insisto, ni es una novela de meteorología ni de climatología, simplemente es un thriller, pero con esa base real, con ese hilo conductor, que espero que podáis captar, que podáis captar, no, porque obviamente, que podáis disfrutar del mensaje. Tiene varias lecturas, una lectura política, una lectura medioambiental, una lectura de entretenimiento, y espero que lo disfrutéis. Y para no cansaros, si os parece, lo que abrimos es un coloquio, os respondo a preguntas y todo lo que queráis, claro.